Muy buen día amigos y seguidores de este canal. Bienvenidos una vez más a CREE. Pues bien, recientemente hemos trabajado en este canal la temática de las experiencias cercanas a la muerte y hemos tenido la oportunidad de hacer dos entrevistas muy interesantes con dos personas que pasaron por ese tipo de experiencias y que cambió profundamente la vida de cada una de ellas. La primera entrevista que hicimos fue con Margarita Faray en Chile y la segunda con Laura de González en Venezuela. Ambas experiencias han llamado la atención y eso me ha motivado a hacer la reedición de una entrevista que hice hace cerca de 3 años al señor Cristian Argüello Gómez desde Colombia, quien en su canal de YouTube trata precisamente esta temática de las experiencias cercanas a la muerte y otros temas de orden espiritual. Es un canal que recomiendo ampliamente para aquellos que quieran conocer más del mundo espiritual y cómo eso puede cambiar y ayudarlos a elevar su propia espiritualidad. Estoy seguro que esa entrevista a nadie los va a dejar indiferentes y la temática que se trata es de gran profundidad. De hecho, nos basamos en esa conversación, tanto Christian como yo, nos basamos en el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida. La doctora Elizabeth Kubler-Ross hace pues ya más de 50 años, pues llevó adelante unas investigaciones interesantísimas con pacientes ya en orden terminal sobre todo este tema de las experiencias cercanas a la muerte y fue lo que tratamos en esa oportunidad. Pues bien, nuevamente a todos bienvenidos, espero que disfruten de esta entrevista con Cristian Arguello. Gracias. Muy buen día amigos, bienvenidos una vez más a CREE. El tema de hoy vamos a compartirlo con un terapeuta, coach integral y especialista en liderazgo e inteligencia emocional de nombre Cristian Argüello Gómez, vive en Colombia y es un hombre que ha tenido una larga experiencia como conferencista e incluso durante 6 años como presentador de televisión y de radio. Cristian, hace unos cuantos meses atrás, desarrolló un programa que me pareció tremendamente interesante y además muy exitoso desde el punto de vista de difusión en YouTube. El programa se llama ¿Qué sucede después de morir? Ese es un tema especialmente interesante en el que todos nos lo planteamos seguramente con mucha frecuencia, ¿qué sucede después de morir? Y es un tema que he querido trabajar desde hace años. Y creo que hoy en día pues lo voy a poder hacer en esta entrevista con la persona adecuada para desarrollar este tema. Pues doy la bienvenida a Cristian Argüello Gómez y vamos a comenzar de una vez. Cristian, un cordial saludo, gracias por presentarte y estar en nuestro canal. La primera Oh, pregunta, Fernando, un gusto. Gracias por invitarme. Mil gracias. Muy contento de compartir con usted este espacio. un placer, de verdad que sí. Pues mira, Cristian, yendo al tema, la primera pregunta que quiero hacerte es, para la audiencia, ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte o SM? ¿Puedes definirlas brevemente? Sí, claro que sí. Son sucesos, todas las experiencias que las personas que han perdido signos vitales viven. Cuando una persona entra a una unidad de cuidados intensivos o cuando ha tenido algún tipo de situación de enfermedad o de accidente o algún suceso en su vida y pierden signos vitales, recuperan su vida 15 o 20 minutos después. En ese lapso de tiempo, cuando hablamos lapso de tiempo humano, que son 15 o 20 minutos, termina siendo una experiencia maravillosa a nivel espiritual, una experiencia que el tiempo humano es diferente al tiempo espiritual, donde nos cuentan y nos narran lo sucedido, lo vivido, lo aprendido, que todavía en estos tiempos maravillosos de tanta apertura, Fernando, hay gente que le cuesta creer y entender que la muerte no existe. Es cierto.
Cuando tú hiciste este programa, te referías a las investigaciones que durante más de 30 años desarrolló la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que falleció en el año 2004, si no me Cuatro. equivoco, correcto. De esas experiencias o de esa investigación, y estamos hablando de esas investigaciones médicas al final, porque esa era su profesión, ¿a qué conclusiones llegó la doctora Elizabeth Kubler en relación con estas experiencias cercanas a la muerte? Esa es una historia muy bonita, Fernando, porque dentro de los planes de la doctora Elizabeth nunca estuvo trabajar el tema de la muerte, ni convertirse en un referente en tanatología a nivel mundial, porque ella era psiquiatra. Lo que empezó a suceder es que ella en el acompañamiento clínico se dio cuenta que había una deshumanización profunda en el trato con el paciente. Empezó a darse cuenta que los pacientes no eran tratados como seres humanos, sino como simplemente como la referencia, ¿no? El de la habitación tal, el número 40X, así, de ese tipo. Y ella era una mujer muy dada al servicio y muy dada a la entrega al ser humano. Entonces empezó a acercarse a la gente y empezó a educar a la gente a su alrededor en relación al trato con el paciente. Y en ese acercamiento, Fernando empezó a vivir experiencias muy interesantes, experiencias que la llevó a vivir y a documentar más de 30.000 casos documentados, investigados con su equipo, porque en el equipo estaba el reverendo Guinness, que era un hombre de la Iglesia Católica, había un grupo de teología, médicos, había gente de la ciencia que se reunió en torno a sus investigaciones y empezaron entre todos a poder reunir información. Y A dime, la conclusión que llegó la doctora, perdón. dime algo, Cristian. Ella en sus investigaciones llegó a obtener reconocimientos de la comunidad científica mundial, porque los científicos son Claro. muy reticentes a aceptar este tipo de investigaciones o de resultados con base a elementos que no pueden ser demostrados con total claridad. ¿En qué consistió, cómo logró ese reconocimiento? Pues Fernando, mire esto que es muy curioso. Lo curioso es que la misión que ella cumplió en su experiencia de vida, precisamente se le colocaron a una persona que no cree en nada de eso que era ella. Ella era una persona como el médico tradicional, dedicado a la ciencia simplemente, cumpliendo, por supuesto, misiones muy importantes, pero la misión que se le encomendó a ella precisamente se le encomendó por esa razón, porque era una persona de la ciencia y porque una persona de la ciencia tenía la posibilidad de vivir, conocer de muy cercana mano con las demás personas todas las experiencias que estaban viviendo en el campo espiritual. Y Después de esto, Fernando, perdón, cuando dices que se le encomendó esa misión, a quién te refieres que le encomendó la misión? todos venimos a este mundo con una misión, Fernando. Estoy de acuerdo. Todos nosotros traemos un propósito en la vida. Nosotros estamos de acuerdo y aceptamos los propósitos, nosotros aceptamos los propósitos del por qué venir a esta experiencia humana. Estoy de acuerdo. Nada de lo que usted hace ni lo que yo hago es producto simplemente de la casualidad, que de pronto un día nacemos porque sí, y entonces se nos ocurrió hacer tal cosa porque sí. No, todos los seres humanos traemos un propósito en la vida. Ese propósito es pactado desde antes de nacer. Nosotros lo pactamos. Se lo voy a colocar gráficamente. ¿Quién de ustedes quiere ir a contarle al mundo que la muerte no existe? Y la doctora Elizabeth, siendo un espíritu, dice yo. Ella eligió eso, se encarna, viene a este mundo, vive las experiencias que vive y luego empieza a contarle a la humanidad todo lo aprendido y todo lo vivido. Precisamente viene la confrontación de ella misma, que en su libro La Rueda de la Vida lo tiene Fernando, que le invito a la gente a que lo lea, donde ella le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me meten en este chicharrón a mí? ¿Por qué me meten en este problema a mí? Y le responden, porque usted lo eligió. Los guías espirituales y los maestros espirituales le dicen, porque usted lo eligió, usted fue la persona que eligió tomar ese propósito y esa responsabilidad de contarle a los demás que la muerte no existe. Todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, Fernando, lo elegimos, por supuesto no lo recordamos, Sí, claro. no lo recordamos, no sabemos que está ahí. Tiene que ser así, que no lo podamos recordar, porque si no, no viviríamos Exacto, la vida con intensidad y es necesario. totalmente. Y precisamente el propósito de nosotros en esta experiencia humana es no descubrir, recordar.
recordar aquellas cosas que nosotros ya traíamos pactados y pactadas para vivir la experiencia y la evolución espiritual. Bueno, pero entonces volvamos, Cristian, volvamos a la investigación de la doctora Elizabeth. Ajá, Me estabas diciendo que ella documentó 30.000 casos de experiencias de... sí, sí, Pero así ya es, va. Fernando. ¿Eso fue por 30 años que ella hizo esa investigación o mucho más de 30? Totalmente. 30 años, más de 30 años, estuvo acompañando a gente a morir. Se convirtió, como le decía en un inicio, un punto de referencia muy grande en la tanatología a nivel mundial. Una mujer que recibe más de 28 doctorados, y esto para el mundo de la ciencia. Ahora, Esto que estoy diciendo para el mundo de la ciencia, 28 doctorados. Todos sabemos que un doctorado se recibe cuando hay un reconocimiento profundo por un profesional. qué interesante y qué trabajo tan exhaustivo e increíble que llevó a cabo la doctora Elizabeth durante todo este tiempo. Ahora, esas experiencias que ella fue recolectando en las personas que tenían muerte clínica en un momento dado, son comunes a todas las personas que fallecen e independientemente de la religión que esa persona o de las creencias o la no Ajá. creencia que esa persona pueda tener. ¿Qué Muy buena, muy buena pregunta, Fernando, porque precisamente uno de los requisitos que ellos tuvieron en cuenta al momento de realizar la investigación era que iban a entrevistar a las personas que vivieron esta experiencia de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, ateos, de diferentes culturas, de diferentes estratos socioeconómicos, personas completamente distintas, todos narrando exactamente lo mismo, todos contando exactamente. Hay algunas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Que algunas personas ven el túnel, otras personas se ven caminando por una montaña, otras personas se ven navegando en el mar, que es en el momento en que nosotros empezamos a iniciar ese viaje hacia el umbral maravilloso donde nos están esperando con los brazos abiertos. Ese caminar, ese proceso de caminar, algunas personas lo ven distinto. Eso es lo único que se diferencia. Pero absolutamente todo es igual en qué? En que nos están esperando nuestros seres queridos que han fallecido con anterioridad. Ujú. Si hemos tenido a papá y mamá, ya fallecieron, estarán al momento recibiéndonos a nosotros. Los hermanos, los amigos, los guías espirituales acompañando a la persona para entender el proceso y guiándola para que pueda traspasar, como lo dijo el doctor Edgar Sánchez, que lo entrevisté hace poco contando su experiencia, para traspasar un muro. Y de atrás de ese muro, por llamarlo de alguna manera, es donde nosotros tenemos la entrada a esa paz, a esa tranquilidad y a ese gran regalo que es el encuentro con Dios y el encuentro con todas las bendiciones que un ser humano puede vivir. Dime algo, en lo que narra la doctora Elizabeth, no hay un periodo de transición, digamos, desde el momento que la persona fallece hasta el momento en que llega a ese otro plano de existencia, no hay un periodo de transición donde esa persona puede seguir en este plano, o ese espíritu o esa alma puede seguir en este plano y decidir si quiere o no seguir al otro plano de existencia. ¿Existe algo en esas narraciones? Bueno, no, nosotros no decidimos si vamos o si nosotros nos queremos quedar, Fernando. Las experiencias que se han narrado, ejemplo, el caso del doctor Edgar Sánchez que le comento que está en el canal, es una experiencia donde él dice, yo me quería quedar, pero me dijeron no es el tiempo y no es el momento, tiene que regresar. Y él dice, yo me puse a llorar. Yo no quería regresar porque yo estaba muy feliz, yo estaba muy contento y me tocaba regresar. Porque aparece alguien, que ese alguien dice, mi padre le dice que todavía no es el momento y lo devuelve. Entonces nosotros no somos los que decidimos. Ahora, ¿qué es lo que yo sí he entendido y qué es lo que yo he investigado, acompañado con lo que dice la doctora Elizabeth? Ujú. Cuando nosotros lloramos en exceso, a los seres que nosotros hemos, entre comillas, perdido, porque nadie ha perdido nada, Exacto. todos nos volvemos a encontrar de nuevo. Pero cuando empezamos a llorar en exceso y a reclamar, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Todo este tipo de situaciones, el alma de ese ser que acaba de trascender, de salir de su cuerpo, entra en un limbo. Y es, ¿yo qué hago?
¿Yo qué hago? O sea, yo me voy, me quedo, empieza la duda. Y mientras que exista la duda, ese espíritu está contaminado. Y como está contaminado, no lo dejan ingresar hasta que no solucione esa situación que está viviendo. Eso sí lo tengo claro porque lo he estudiado de diferentes autores, he escuchado las experiencias de diferentes personas. Por eso yo le digo a la gente, cuando pierde un ser querido, claro, es humano llorarlo. Es humano llorarlo y hay que llorarlo y hay que hacer el duelo. Pero hay que hacer un duelo en agradecimiento, con gratitud, diciéndole a Dios gracias por ese maravilloso regalo que me diste, te lo agradezco, me está doliendo, pero entiendo que él está o ella está en el mejor lugar donde cualquier ser espiritual puede estar. En cierta forma es uno como ser humano que se queda todavía en este plano físico de existencia, debe aceptar el hecho de la muerte de esta persona o de este pariente o de este amigo o lo que sea que haya fallecido, de manera de no retenerlo en este lugar todavía. Es lo que me parece entender. Así es, Fernando. Y sobre todo hay algo que es muy importante. Las interpretaciones es lo que genera el dolor. Cuando nosotros pensamos que una persona fallece, nosotros decimos lo perdimos. Y eso no es cierto. La muerte no es el final, la muerte es el inicio de una nueva vida. Mira, ¿cómo estaba la doctora? Me parece muy interesante eso que dijiste, pero quiero preguntarte, cómo la doctora Elizabeth podía estar tan segura de que esas narraciones que hacían no era más que todo algo de la persona en un trance Buenísimo. previo a la muerte y no realmente un hecho que la persona estuviera narrando? ¿Cómo podía Ah, ser eso? esa pregunta es excelente, Fernando. Se podría dudar en algún momento, ¿cierto? Podríamos entrar en la duda de si lo que ella pudo recopilar, reunir de información, tendría algo de profundidad, de certeza. Le voy a contar el caso que marcó la diferencia. El caso en el cual ya no quedó ninguna duda, porque sus homólogos, sus científicos le decían, producto de la alucinación, ¿no? Exacto, El cerebro empieza a generar unas sustancias químicas que hacen que la persona vea un montón de cosas. Le voy a contar este caso. exacto. Una persona pierde sus signos vitales. Está en la clínica, pierde los signos vitales. Cuando pierde una persona los signos vitales, estamos diciendo que hay una muerte clínica. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Bien. Murió. Y colocan en el historial, muere a tal hora, porque pierde signos vitales. Resulta que 15 o 20 minutos después, esta misma persona vuelve a la vida. Es importante que nosotros comprendamos esto, Fernando. Esos 15 minutos humanos no son los mismos 15 minutos espirituales. Sí, ese es un punto que vamos a tratar más adelante, pero sígueme con la Perfecto, narración de este caso. perfecto. Entonces vuelve a la vida y entra el médico asombrado y este hombre le dice, doctor, muchas gracias. Yo oí, lo vi cuando usted estaba reunido con las personas en la oficina de atrás, el médico se asombra. Pero viene un momento, el momento cumbre, que es importante, fundamental para responder su pregunta y que le responde la pregunta a todo el mundo. Cuando esta persona le dice, doctor, y cuando usted vino y entró a la habitación y se agachó, se le cayó un lapicero y ese lapicero quedó debajo de la mesa que está aquí en la esquina. Y el doctor queda sorprendido, le dice, ¿pero usted no es ciego? Y él le dice, sí, yo soy ciego, pero cuando salí del cuerpo, veía perfectamente. Se sabe que cuando el ser humano trasciende, cuando su espíritu, cuando su alma sale de su cuerpo, que se convierte luego en espíritu, el ciego ve, el sordo oye, el paralítico camina, tenemos la recuperación plena. ¿Cómo se puede explicar que una persona ciega le diga al médico en dónde está su lapicero y el médico vaya y lo recoja? Sí, no, no hay Ahí otra se explicación. acabó cualquier tipo de discusión. Se acabó cualquier tipo de discusión, ¿cierto? Ahí se acabó cualquier tipo de... Ya no es un invento, ya no es una alucinación. Imposible, o sea, imposible que lo fuera. Así es, Mira, eh, así es. ¿qué pasa con la gente? La mayoría de las personas somos más o menos normales, ni muy buenos ni muy malos, pero hay gente realmente buena por un lado y hay gente realmente mala y perversa por otro. Esa gente que tienen esos estilos de vida perversos, que son criminales, que han hecho cualquier cantidad de barbaridades.
¿A esas personas qué les pasa después de que mueren? ¿Existe un infierno? Se los llevan los demonios? ¿Todo está olvidado y somos felices y nos volvemos a querer todos? Explícanos, cuéntanos qué. Fernando, esto que usted dice es maravilloso, maravilloso. Hace poco me encontré con un libro de Eddie Pearl. Precisamente hice un video muy reciente que lo titulé La muerte no existe. Y dice, la mamá de él tiene la misma experiencia que estamos hablando. Signos vitales perdidos, luego vuelve a la vida. Y ella dice que una de las cosas que más le sorprendió, igual la doctora Elizabeth, igual la de todo el mundo, es que aquellas personas que nosotros llamamos dañinas, tóxicas, perversas, asesinas, todo lo que usted quiera, son recibidos como lo recibirían a usted o me reciben a mí. Exactamente igual. Seguramente quien esté viendo este video, Fernando, puede decir, no, hay un infierno. Le voy a explicar esto que es fundamental. Los seres humanos vivimos un proceso de evolución espiritual. Todos los seres humanos vivimos un proceso espiritual. El hecho de que usted y yo vayamos en un grado de bachillerato no quiere decir que los de primaria nunca vayan a llegar a bachillerato. Todos los seres humanos vamos escalando poco a poco. Nada de lo que sucede en la vida nuestra, en el mundo nuestro, este mundo plano de existencial, el planeta Tierra, es producto de la casualidad. Todo el mundo viene a cumplir una misión, incluido ese que estamos llamando malo, terrorífico, asesino, violador, aquel que está en esa condición en este plano humano que nosotros lo catalogamos, lo señalamos, lo juzgamos. Esa persona también está cumpliendo una misión. Una misión. Lo que yo digo es, y que se lo comparto a todos, es cada uno viene a este plano y viene a este mundo a cumplir un propósito, incluido ellos, De tal manera que incluido ellos. no tienen por qué temer una, digamos, aunque eso ya yo lo conozco por la lectura del libro Durante y Sí, el tipo de información que uno ha tenido años, no, años publicitando o hablando de ello, no tienen por qué temer la existencia de un infierno. O sea, simple y llanamente, no, no, no. El infierno existe, el alma Fernando. va a proseguir independientemente de... Total, total. Pero el infierno sí existe. Bien, entonces cuéntame ¿Pero en dónde? Aquí. aquí. El infierno existe aquí. Hay personas que viven en el infierno aquí. Sí, sí, No sí. pueden parar su mente todo el tiempo les está absorbiendo su vida. Viven en conflicto, discusión, pelea. Todo, ese es el infierno. Sí, y eso Ahora, cuando llegamos allá, pues no se hay que evalúa. aprender a superar esa clase de infierno personal. Esa es la parte del aprendizaje y esa es la parte de la evolución, Fernando. Mira, cuando estas personas regresan de ese plano espiritual, ya sea que sean resucitadas o reanimadas por Ajá. medios tecnológicos, o sea, cual sea la razón, ¿qué otras cosas cuentan normalmente de ese plano y si traen normalmente mensajes para sus amistades o para el resto de la humanidad? Sí, hay experiencias. Bueno, indudablemente el gran mensaje que todos traen es que hay vida después de la vida. Sí, Ese es un mensaje que es fundamental. Segundo, que la paz que se siente jamás en la vida nosotros la sentiremos en este plano. La paz es esa paz que dicen ellos que es un gozo tan maravilloso y tan pleno, con tanta bendición para la vida del ser humano que no quieren regresar. Hay sí. experiencias, hay algunas experiencias esporádicas que se van dando, como el caso del doctor Edgar Sánchez, que él dice que se encuentra con una persona, ya estando lógicamente en ese plano, y le pregunta él a la persona, oiga, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué no ha pasado el umbral? ¿No ha pasado aquí este muro para estar donde tiene que estar? Y él le responde, porque abajo me están llorando mucho, porque abajo me están llorando y no me dejan trascender. Dice el doctor Edgar en su experiencia que él cuando ya recupera sus signos vitales, él duró media hora muerto, 30 minutos. Él recupera signos vitales después de 30 minutos. Dice que al paso de los meses fue y buscó, porque él sabía quién era esa persona, fue y Okay. buscó al esposo de esa persona con la cual se encontró y le dio la razón. Le dijo, oiga, su esposo está bien, pero usted no lo deja estar bien. Y le empieza a decir un montón de cosas.
Al mes esa señora viene y lo busca y le dice, doctor, muchas gracias. Ya entendí, anoche mi esposo me dijo que muchas gracias, que le diera las gracias a usted por haberle traído ese mensaje. Entonces, hay momentos, hay cosas así muy especiales. En este caso, pues el que le comento del doctor Edgar Sánchez, pero el mayor mensaje es, hay vida después de la vida. Somos eternos, Fernando. Es lo, Somos eternos. es lo trascendental. Mira, tú sabes que cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, hay dos casos que son interesantes que tú los debes conocer, o por lo menos uno de ellos que se hizo muy famoso, de un chico de apellido Burpo en los Estados Unidos, que no llegó a estar clínicamente muerto, aunque sí estuvo en coma. No sé si llegaste a ver en alguna oportunidad la película El cielo sí existe, que fue Sí, claro que es un niño. la La película. historia de un niño. Exactamente. Sí, En su caso particular, él no llegó a fallecer realmente. Sin embargo, de alguna manera, ya sea su conciencia o su espíritu, trascendió este plano y llegó al plano espiritual, estuvo en compañía de Jesús, vio familiares, maravilloso. incluso una hermana que no había llegado a nacer, también la conoció en esa oportunidad. Sí, También conozco otro caso similar, muy interesante, también de un norteamericano, el caso del capitán Dale Black, que él tuvo un accidente aéreo hace, bueno, en los años 70, si no me equivoco, y estuvo 3 días en coma. Los otros dos ocupantes de la avioneta, porque él iba en clase privada de aviación, los otros dos ocupantes de la avioneta murieron en el acto, pero él no falleció y fue llevado al hospital y a los 3 días logró salir del coma, pero tardó un tiempo todavía en recordar los eventos que él pudo ver o las situaciones que él pudo ver en esos 3 días en que estuvo en coma. Y sobre ese caso, te quiero preguntar, sobre esos dos casos, la doctora Elizabeth hace alguna mención, porque estos son casos que no llegan a fallecer la persona, sin embargo, si trascienden el plano físico, llegan a este plano espiritual y luego regresan nuevamente y narran sus experiencias. ¿Hubo algo en las investigaciones de la doctora Elizabeth sobre eso? no, que yo conozca, no, Fernando. Que yo conozca, todas las personas que ella investigó fueron personas que estaban en agonía, que estaban en ese proceso de convalecencia donde ya se sabía que su vida se extinguía. Pero así caso concreto de lo que yo haya investigado, no. Indudablemente, creo lo que usted me está diciendo, por supuesto. Hay otro libro que es El precio del cielo, La prueba del cielo, perdón. La prueba del cielo, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Ese libro es un clásico que hay que leerlo. El prólogo es del Dalai Lama, no es nada más y nada menos que el Dalai Lama el que le hace el prólogo a ese libro, donde narra muchas experiencias. O Sí, sea, cada vez que uno empieza a investigar más, Fernando, y que uno empieza a profundizar más, pues dice la frase popular, el que busca encuentra. sí, eso es cierto, el que busca encuentra. Y yo Nosotros creo, empezamos a yo creo buscar que y nos vamos a encontrar. sí, cuando uno está en estos temas de búsqueda espiritual, pues la verdad es que empiezas a relacionarte con gente que está, o sea, que quizás nunca hubieses conocido, pero de alguna manera llegan a tu vida, te relacionas con ellos, empiezan a compartir, a participar y es como muy interesante ese proceso, el que busca encuentra. Mira, hay otra cosa que me llamó la atención de las investigaciones de la doctora Elizabeth, y es que ella decía que en los casos de muerte clínica, solamente 1 de cada 10 casos narraban Recuerda. experiencias en ese sentido. ¿Qué pasa con los otros 9? ¿Por qué no tienen, por qué crees tú que haya pasado que no tienen recuerdo de Sí, este evento? ella misma lo responde en el libro, Fernando. Ella dice, y le vamos a colocar esto para todas las personas que están viendo este video. ¿Usted recuerda qué hizo hace 8 días, qué almorzó, qué ropa se colocó, en dónde estuvo y con quién conversó? 8 días. Bueno, probablemente en mi caso que tengo tan mala memoria, si me hace la pregunta para ayer, ya no me acuerdo, ¿vale? La gran mayoría de los seres humanos no sabemos responder eso, Fernando. Y si no respondemos eso, es por una sencilla razón. Nosotros, si no recordamos qué pasó hace 8 días, muchas veces, mucho menos vamos a recordar otras cosas que son de más trascendencia. Ella lo dice en su libro. 1 de cada 10 personas recuerdan. Las Bueno, otras personas no han recordado. y Ahora, mire qué en tu opinión interesante. personal, Cristian, tú que eres investigador Sí. y te dedicas a dar conferencias y tratar estos temas,
¿por qué crees que esas personas en verdad no recuerdan? ¿Que esa sea realmente la razón Sí, o es que haya otra? hay una razón de más de fondo y es la pureza del alma, Ujú. la pureza del alma. Cuando las personas han tenido una relación espiritual previa o son niños donde no hay tanta contaminación, tenemos la posibilidad de recordar. En el libro tibetano de la vida y de la muerte hay varios casos de niños donde cuentan sus experiencias, Fernando. Y cuando los cuentan, los papás quedan completamente perplejos. Cuando le dice una hija a su papá, papá, lléveme a tal población, coloquemos un nombre X ahí en España, hablemos de lléveme a Toledo. Y entonces llega con su papá a Toledo y le dice, mire papá, en esta esquina un carro omitió el pare, me atropelló y yo terminé muerta. Me llevaron al hospital allá, donde queda el hospital, y el papá dice, ¿cómo así esta niña nunca ha venido a Toledo, nunca ha estado aquí, como que se murió, como que vivía en esta casa? O sea, eso yo no lo entiendo. Ahí estás hablando ya del tema de la reencarnación, que era un punto que quería tratar Claro, contigo, de la experiencia, claro, del tema de la claro. reencarnación. Que de Y hecho, llegan a una esquina, Fernando le termina esta historia, y llegan a una esquina y tocan, y ahí vivía la niña. Y le pregunta el señor, oiga, señora, le hago una pregunta, ¿es cierto que aquí vivió una niña que ta? Y le dice, sí, mi hija salió en la esquina, la atropelló un carro, la llevaron al hospital, todo. increíble. ¿Por qué lo recordaba? Por la pureza de su alma. Ahora, esa clase de recuerdos se da más que todo, por lo que tengo entendido, se da más que todo en niños, quizás por la pureza de su alma, quizás porque Sí, yo lo interpreto de esa manera y así lo realmente es muy entiendo. joven todavía, pero de hecho, recientemente, te estoy hablando tal vez un mes atrás, leí una noticia ah, que se refería a un niño, hijo de un presentador de televisión en Australia, y este niño, a la edad de 3 o 4 años, manifestaba, manifestaba que él en su vida anterior había sido la princesa Diana, Diana de Inglaterra, la Ajá, sí, y dio una serie de detalles sobre la vida, sobre su vida como la princesa Diana, que es imposible que un niño de 4 años hubiese tenido ese conocimiento de ese tipo de cosas. De hecho, el tema ha causado cierto revuelo en Inglaterra. Pero también hay un tema, nosotros vivimos en la sociedad occidental bajo la figura, bajo la religión del cristianismo, pues digamos el tema de la reencarnación no es un tema aceptado ampliamente. total, total. Es un tema, y es más, para algunos casos hasta tabú, yo recuerdo. No, a mí me han pasado cosas interesantísimas. Sí, sí, yo De, recuerdo de 100 comentarios tengo uno o dos de gente que ataca y lógicamente no puede aceptarlo y yo los comprendo, los entiendo, no lo juzgo. Claro, va en contra de una creencia, ¿cierto? bueno, Pero las es una evidencias están creencia que es ahí. medular en la formación religiosa de mucha gente en este lado del mundo. Ahora, dime una Sí, cosa, el tema de la reencarnación, la gente cuando regresa de sus experiencias cercanas a la muerte, de esas SM, eh, manifiestan que la reencarnación existe como tal o llegan a un cielo y no se enteran que existe una reencarnación. ¿Qué es lo que dicen? claro, claro que se enteran, Fernando, claro que se enteran por una sencilla razón. Además, como le digo, las personas que lo han vivido lo narran sin saberlo. En el caso de la mamá del doctor Eric Peer, o en los casos que narra la doctora Elizabeth, nosotros cuando vamos, el espíritu llega acompañado de los guías espirituales y nos hacen una revisión. Eso es lo que la gente llamaría el infierno, que no es infierno. No es infierno porque Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios en amor. Ahí está la gran diferencia. ¿O es que usted cogería a su hijo y lo maltrata y lo va a matar porque cometió un error? No, eso no sucede. Si no sucede en uno en el plano humano, de papá con su hijo, mucho menos Dios con nosotros. Entonces llega un comité de evaluación, Fernando, y en el comité de evaluación le dicen, Fernando, mi querido Fernando Marrero, usted vivió de esta manera y tuvo estos actos, y cada acto que usted tuvo le muestran toda la consecuencia. Toda la consecuencia se la muestran de todos los actos que usted y yo y todos los seres humanos hemos tenido en este plano terrenal, pero también nos muestran el potencial que teníamos para habernos convertido en lo que pudimos haber sido. Entonces, aquí es donde viene el tema de la respuesta a su pregunta. Una vez que nosotros ya ahí somos conscientes de las cosas que hicimos y sabemos que ahora tenemos una responsabilidad por evolucionar espiritualmente,
¿Cómo hacemos para evolucionar espiritualmente si no es aquí de nuevo? La evolución es aquí. Las situaciones que tenemos que vivir para evolucionar es aquí. Y una sola vida no alcanza. ¿Sabe cuántas veces venimos, Fernando? No sé cuántas veces venimos, yo he leído libros interesantes. 1000. ¿Sí? Yo leí hace muchos años un libro que me gustó mucho, se llamaba La Carta del Más Allá. No recuerdo en este momento el autor o la autora realmente. Y bueno, sí trataba el tema, pero no hablaba de tantas vidas, hablaba tal vez de una veintena de vidas, No, que se esto podrían son extender a muchas. lo largo de miles de años, pero Son muchas vidas, Fernando, y lo dice muy bien la doctora Elizabeth en su libro La Rueda de la Vida, ¿no? sí, Dice, a mí ya mis guías espirituales me dijeron que ya no tengo que venir más. Hay dos propósitos que tenemos que cumplir y solo sí cuando se cumplan termina la misión. ¿cuáles Y son? es aprender a ser felices, Ujú. aprender a ser felices o ser felices y aprender a amar a los demás como a sí mismo. El día que usted no se perturbe, el día que usted no critique a nadie, el día que nadie lo moleste ni le incomode, ni usted incomode a nadie, el día que usted vive una vida completamente en paz, en una tranquilidad absoluta, en un gozo total, estamos listos. Yo todavía no conozco a ninguno personalmente. Sí, la verdad es que alcanzar esos dos objetivos no es cosa fácil, para nada. Aguanta, Y más, alcanza una vida. y más en un mundo tan inmerso en la materialidad, en el consumismo, en la Claro. competencia como en el que estamos viviendo. Falta, Por eso no hay mejor escuela que aquí, Fernando. Esa es bueno, la razón. eso es cierto. Aparte, creo que tampoco sería muy justo que una persona viniera y tuviera solamente una experiencia en este plano de existencia con todas, digamos, facilidades y comodidades y otras personas pues les toca lo peor de lo peor en situaciones tremendamente. Exacto. Eso quiere decir que nosotros estamos en evolución. Por eso nosotros cuando vemos a una persona en unas condiciones que nos puede generar lástima, nosotros no debemos sentir lástima por esa persona, debemos sentir respeto, porque esa persona está en su proceso de evolución espiritual. Mira, No y es que esté pagando un karma, nada de eso. Está en ajá, su proceso de eso evolución. te iba a preguntar, ¿qué es del tema del karma? O sea, el karma El karma es cuando, sí, el karma es cuando a veces nosotros creemos que venimos aquí a pagar culpas. Sí existe algo que se llaman las herencias transgeneracionales. Eso sí existe. ¿Qué significa una herencia transgeneracional, Fernando? Son esas situaciones, vivencias, experiencias que nuestros ancestros han tenido y que como no los han resuelto, yo los heredo. ¿Eh? cuando te Situaciones que refieres, se han ya va, vivido. ya va, ya va, ya va. Ahí sí me agarraste un poco fuera de base. Cuando, Sí, cuando o te sea, refieres a nuestros ancestros, ¿te refieres a nosotros mismos en vidas pasadas o te refieres no, que heredamos los problemas de padres, exacto. abuelos y más atrás? Todo problema no resuelto es heredado. ¿Y no te parece Toda que situación no resuelta es es como un heredada. poco injusto? Volvemos al tema del pecado original, Adán y Eva, y entonces, No, vale, no. Lo que estamos hablando es simplemente, cuando hablamos de la evolución espiritual, Fernando, estamos hablando precisamente de eso. Así como estamos nosotros a nivel de individual, también tenemos los clanes familiares. ujú, Los clanes, ¿por qué hay gente que se pregunta por qué mi familia han asesinado a dos o tres hermanos? Y se preguntan por qué sucede. Cuando empiezan a mirar atrás, en las generaciones anteriores, tres, cuatro generaciones atrás, el bisabuelo por allá era una persona que vivió en alguna guerra, que asesinó, que mató, que hizo un montón de cosas, y eso que no se ha solucionado todavía, que él mismo no lo solucionó en su momento, donde no procesó ese tema espiritual de una manera correcta, se va heredando. Estamos hablando del transgeneracional, ya. que son las herencias recibidas producto de asuntos no resueltos. Y estamos hablando, y lo llevé al extremo, pero así como eso hay otras cosas también, ¿no? No, 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 Muchas claro, cosas. claro. Es un concepto de verdad interesante. No, no lo había escuchado, no lo asumía. Ajá. Lo asumía bajo la figura de karma, pero Y no, por problemas internos nuestros propios, ¿vale? Tenemos que resolver o asuntos pendientes o claro, pagar deudas que hemos dejado en relación a así afectación es. de otras personas y cosas por el estilo. Pero Y ahí no, es donde viene Fernando, perdón que lo interrumpa, algo que es el llamado que yo le hago a todas las personas. Cuando yo le digo a la gente, usted y yo somos eternos, la gente dice, bien, hasta ahí está bien. ¿Cuál es ahora, cuál es la situación que viene ahora? Que soy un ser espiritual. Si yo no hago conciencia de la evolución que debo tener,
la cosa es más complicada, porque cuando yo no aprendo con el maestro que tengo hoy, más adelante me colocarán un maestro el doble o el triple más fuerte para que yo pueda ser un mejor alumno. Vaya. En otras palabras, lo que yo no resuelvo ahora en el siguiente viaje, me colocarán algo, experiencias, personas, situaciones de mayor nivel para que usted entienda. Sí. Mira, Ahí es donde viene. voy a retomar un tema que ya se me estaba pasando por alto y es el tema del tiempo. El tiempo en este plano físico o el tiempo en este plano espiritual Ajá, ocurre de la misma manera. Por lo que yo he podido leer y narraciones de otras personas, en el plano espiritual es más bien como una especie de presente continuo y no se percibe el tiempo con la duración que tendría aquí. De así manera es. que la gente no tiene esa preocupación de si va a regresar en un día o en un año, o a reencarnar, me quiero referir, o en un año o en 1000 años. O sea, es más o menos así como se está explicando, como te lo comento. El tiempo es parte de los inventos de nosotros como seres humanos. Bueno, forma parte de las dimensiones en las que estamos sometidos Claro, constantemente, ¿no? completamente. Pero nosotros vivimos dos tipos de tiempo Ujú, como seres humanos. El tiempo lineal, que es el que dice, tengo una cita con Fernando para hacer una entrevista a tal hora, tal día, que debemos tenerla. Pero tenemos otro tiempo que es el tiempo psicológico. ujú. Y este tiempo psicológico es el que es manejado por el ego. El tiempo espiritual es un tiempo que no existe tiempo. No hay algo que diga es que han pasado 5 minutos o 10 minutos. Nada. En el plano humano sí. En el plano humano de nosotros decimos, vamos a hacer una entrevista de 20 minutos. De 20 minutos, perfecto. Ya sabemos el tiempo. Pero si nosotros en este momento trascendiéramos, podríamos vivir experiencias maravillosas que usted diría, puedo contarle horas, pero resulta que usted simplemente perdió signos vitales durante 15 o 20 minutos. Sí, sí, que de hecho eso es así. La gente cuando narra Claro, experiencias suelen ser horas o días que para efecto de ellos como que hubieran pueden estado. contar, claro, así es, Fernando. Pues vale, Cristian, casi estamos llegando ya al final de esta entrevista. Tú me dices que tienes 20 años siendo conferencista y veo que eres muy exitoso como conferencista. Tu público en Colombia, adaptados o conocedores de esta cultura cristiana en la que estamos, de la que formamos parte, ¿cómo reciben todo este tipo de aprendizaje y enseñanza? Es una muy buena pregunta, Fernando. Yo creo que cada ser humano, lógicamente, se reciben reproches o algunas personas o reaccionan de una forma muy brusca, algunas. La gran mayoría lo han recibido supremamente bien. Eh, yo cumplo con lo que tengo que cumplir y es compartir lo que he entendido. Yo no soy ni un maestro espiritual, ni un guía espiritual, soy un ser humano que estoy trabajando todos los días por ser mejor desde el punto de vista espiritual. Cada día las cosas materiales me preocupan menos porque entiendo que cuando yo voy creciendo en el punto, desde mi parte interna espiritual, lo demás va fluyendo. Cada vez voy entendiendo más cosas que me permiten vivir de mejor manera. Cada vez entiendo más cuál es la responsabilidad con mi vida. Yo simplemente lo comparto. Y a Yo la le gente digo a la gente en las le llega redes, el si usted mensaje, quiere creer, a la señor, gente le llega el mensaje, Cristian, lo sienten, sí, lo internamente. muchísimo. Yo le podría leer uno que recibí hace unos minutos atrás y es maravilloso. Leer algo como esto me llena de mucha paz. Se lo voy a leer, me demoro un minuto, Ujú. pero solamente para tener un poquito de idea. Miren esto, lo que dice aquí. No existen palabras para agradecerte por ser instrumento de Dios para evitarme más sufrimientos, porque como dices, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional o elegible. Es impresionante el milagro que has hecho, solo yo lo sé y siento. Te quitaré unos minutos para contártelo. Ayer por primera vez no lloro y duermo más tranquila. Elijo cada día una de tus conferencias para meditarlas, elegirla, papá, y ayudarme a despertar en el propósito de cada día, ser más consciente de lo maravilloso que es la vida. A ella se le murió su esposo. Aquí está todo una escrito donde dice, gracias a lo que usted ha venido haciendo, que yo agradezco a Dios que me use como instrumento para poder hacerlo, hay muchas personas que están viviendo de una forma diferente. Eh, Qué importante y que esa es la mayor recompensa que uno puede esa es la obtener única cuando recompensa, realmente, Fernando. realmente. Porque, Sí, o sea, el poder ayudar a la gente y el que la gente pueda mejorar en su vida es algo, oye, que a uno lo llena muchísimo. Y estoy seguro que ese es el sentido de tu canal, como es el sentido del canal así mío, es. y poder llegar a la gente y que la gente no.
escuche y se sienta mejor Así es. Solo una, le agrego algo, Fernando, para aquellas personas que están viendo esto y de pronto pueden decir, yo no creo. Yo qué les digo, investigue. Exacto. Si usted es una persona fanática, lo primero que va a hacer es atacar. Porque todo fanático, miremos nosotros los estadios de fútbol, Fernando. Una persona es hincha de un equipo y el otro entró con una camiseta del otro equipo que es rival y lo matan. Sí, Eso sí, se llama fanatismo. sí. El amante del fútbol va al estadio y dice, oiga, nos ganaron, pero ¿qué jugadores del otro equipo? Es capaz de reconocer. Entonces, lo que yo trato de decir simplemente es, quienes están viendo esto y no pueden creerlo, los entiendo, pero investiguen. Si empiezan a investigar, a buscar, a analizar, van a tener una apertura, porque el cielo y el infierno es una forma de pensar, es una forma de vivir. Aquí nosotros debemos trabajar si queremos realmente trascender con inteligencia espiritual. Pues Cristian, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, esta ha sido una entrevista maravillosa, estoy seguro que la gente que la vaya a ver la va a disfrutar y le va a servir muchísimo. Me encuentro de verdad honrado de que hayas aceptado la invitación que te hice, ojalá podamos vernos en otra entrevista que tratemos otros temas, estaremos a la orden, este es tu canal y Gracias, Fernando. nuevamente poder conversar contigo. Gracias por la invitación, un abrazo, muchas bendiciones y los invito a las personas que lo ven a que me acompañen en el canal, en mi canal de YouTube que es Cristian Argüello Gómez, se escribe CHRIS, Cristian Argüello Gómez, que me acompañen, ahí van a encontrar algún material que les pueda ayudar también. Muchas gracias. Seguro que sí, y también desde este canal invitamos a toda nuestra audiencia a que visiten el canal de Cristian Argüello. Estoy seguro que los disfrutará y los complementará como personas y como seres humanos y los complementará espiritualmente. Pues nada, un abrazo para todos, gracias por asistir amigos y nos vemos en un próximo programa de CREE. Hasta la próxima.